Saludos a todos. La imagen muestra el óleo, la lección del doctor Charcot de Broglie, cuadro que muestra al doctor Charcot dando una clase sobre sus métodos de tratamiento, la hipnosis. Demostró que podía aliviar los síntomas de los pacientes histéricos por sugestión hipnótica, describiendo las neurosis y la ansiedad como su núcleo central. Más de la cuarta parte de los pacientes que asisten a la consulta del médico integral comunitario experimentan alguna forma de ansiedad. Las grandes demandas de atención sanitaria plantean el reconocimiento de que son trastornos con un claro impacto, tanto en el sufrimiento personal como en funcionamiento y en repercusiones económicas sobre el individuo y la sociedad. El estudio de estos contenidos les permitirá explicar las características clínicas de los trastornos neuróticos y somatomorfos en el niño, adolescente y adulto, así como las acciones del médico integral comunitario, siguiendo las orientaciones que te ofrece el CD para lograr un aprendizaje activo de gran utilidad en tu futura práctica profesional. Los trastornos neuróticos secundarios a situaciones estresantes y somatomorfos son una afección funcional psicógena cuyos síntomas traen sufrimiento para el individuo y son reconocidos por él o ella como inaceptables. Las relaciones sociales pueden estar enormemente afectadas, pero frecuentemente permanecen dentro de límites aceptables. Afectan por lo general la adaptación creadora al medio y tiene casi siempre un desarrollo relativamente duradero, con etapas de mejorías y agudización. Los trastornos neuróticos secundarios a situaciones estresantes y somatomorfos se incluyen juntos en un grupo general debido a su relación histórica con el concepto de neurosis y porque están en relación con la presencia de motivos psicológicos. Se clasifican en trastornos de ansiedad fóbica, otros trastornos de ansiedad, trastornos obsesivos compulsivos, reacciones a estrés grave y trastornos de adaptación estudiados en la actividad anterior, trastornos disociativos de conversión, trastornos somatomorfos y otros trastornos neuróticos. Las características generales de estos trastornos son: se presentan en proporciones similares en hombres y mujeres. Son personas inseguras y dependientes, con dificultades en las relaciones interpersonales. Presentan dificultades en la escala de valores, se subvaloran, tienen baja autoestima, existen antecedentes de sobreprotección en la infancia, están inconscientemente relacionados con los mecanismos de huida, búsqueda de apoyo y reafirmación, propios de la inseguridad que se encuentra en el núcleo de estas alteraciones. Los conflictos están dentro de ellos, proyectándose como complejos, por lo que no los identifican. Estos trastornos son producidos por un aprendizaje anormal sobre cierta predisposición constitucional, desarrollados en la interacción del individuo con el medio. Podemos, por tanto, resumir que en la patogenia de los trastornos neuróticos intervienen factores ambientales y constitucionales, mecanismos conscientes e inconscientes y diferentes modalidades de aprendizaje establecidas en las distintas etapas de la vida, pero preferentemente durante la estructuración de los patrones básicos de la personalidad.
puedes revisar en el CD de la asignatura la etiopatogenia de estos trastornos. La fobia es un miedo no racional y lógico a algo que normalmente no produce ningún temor. Tiene significado simbólico. Las reacciones al miedo pueden ser la huida o la paralización. Los fóbicos huyen hacia adelante. No pueden perder tiempo ni estar ocioso y tampoco les resulta fácil estar solo. Las fobias se proyectan en un objeto externo cuando en realidad es algo interno. Es el miedo a los impulsos, a la propia agresividad y a los instintos cuando son vividos como peligrosos y destructivos. Se clasifican en agorafobias, fobias sociales, fobias específicas, otros trastornos de ansiedad fóbica, trastornos de ansiedad fóbica sin especificación. La agorafobia es un tipo de trastorno donde la ansiedad es muy frecuente. Puede tratarse de miedo a estar en espacios abiertos o estar en espacios o situaciones donde la huida sea difícil porque implica un compromiso. Como la persona teme padecer la crisis y a no poder ser ayudado, acaba por recluirse en su casa sin salir. Las situaciones que son más comúnmente evitadas son el encontrarse lejos del hogar, en un ascensor, en un avión, automóvil, en un lugar cerrado, en medio de una multitud o en espacios abiertos. Algunos sujetos pueden enfrentar estas situaciones, pero a expensas de sufrir severas ansiedades o ataques de pánico. No es el tipo de fobia más común en la población general, pero puede ser el más invalidante de estos trastornos. La prevalencia de agorafobia en la población general es de aproximadamente 0,8%. La edad de comienzo es variable, pero ocurre con más frecuencia entre los 20 y los 30 años. Se ve más a menudo en mujeres. Los síntomas más frecuentes son mareos, sensación de caída inminente, despersonalización o desrealización, incontinencia urinaria, diarrea, vómitos, taquicardia y ahogos. La presentación más común es de ataques limitados, leves o moderados, pero la situación potencialmente más peligrosa es el persistente temor a recurrencias. La fobia específica se caracteriza por un marcado y persistente miedo irracional y excesivo, originado por la presencia o anticipación a objetos o situaciones concretos. El estar frente al estímulo fóbico provoca en el sujeto una respuesta ansiosa. La mayoría de las veces este estímulo es evitado, pero si es experimentado, se desencadenará un episodio de intensa ansiedad. La fobia específica es más frecuente que la fobia social y pueden desarrollarse tras haber presenciado o sufrido un evento traumático. La prevalencia en la población general es del 3 al 4%, pero se estima que las cifras reales son sustancialmente más altas. Las fobias específicas más comunes en la población general involucran animales tales como perros, gatos, serpientes, insectos y ratones. Sin embargo, los casos de fobia más frecuentemente vistos en la práctica clínica tienen que ver con injuria corporal o enfermedad, nosofobia, muerte, tanatofobia,
espacios cerrados, claustrofobia, altura, acrofobia y travesías en avión. El trastorno es más frecuente en mujeres, aun cuando se desconocen otros factores predisponentes. El paciente fóbico reconoce abiertamente que su temor es excesivo, irracional y difícilmente controlable. El contacto con el estímulo fóbico desencadena casi inmediatamente una respuesta ansiosa severa, sobresalto, taquicardia, sensación de ahogo. Los síntomas disminuyen de intensidad en la medida en que el estímulo fóbico se aleja. La conducta evitativa secundaria al miedo fóbico genera a veces serias perturbaciones en la vida interpersonal del paciente que lo llevan a buscar ayuda profesional. Las fobias sociales son el miedo por parte del sujeto a estar expuesto bajo la observación de otros, y el cuadro puede surgir bruscamente luego de haber experimentado una situación humillante o estresante, o bien puede aparecer lentamente. Un sujeto que padece de fobia social, al estar frente a un evento en público, ya sea hablar frente a un grupo de personas, comer, beber o escribir, experimenta una constante preocupación a ser humillado o criticado. Además, suele creer que la situación puede resultar embarazosa. Ante las situaciones sociales temidas, es muy común el enrojecimiento. Se estima que este trastorno representa cerca del 30% del total de fobias. La distribución por sexo es levemente mayor en pacientes varones y la edad de comienzo más común es entre los 12 y los 19 años, aun cuando puede aparecer más allá de los 35. Su curso es crónico, con alguna reducción durante la edad media de la vida. El diagnóstico de los trastornos por ansiedad fóbica se formula solo con un documentado expediente clínico. El reconocimiento de la situación desencadenante y en presencia de los síntomas característicos del cuadro, ansiedad anticipatoria, conducta evitativa y las secuelas interpersonales que interfieren con la rutina del individuo afectado, así como su funcionamiento ocupacional y social. Revisa en el CD de la asignatura los diagnósticos diferenciales de cada uno de los trastornos. En otros trastornos de ansiedad, el síntoma principal es la presencia de una ansiedad que no se limita a ninguna situación ambiental en particular. También pueden presentarse síntomas depresivos y obsesivos e incluso algunos elementos de ansiedad fóbica, con tal de que estos sean claramente secundarios o menos graves. Dentro de estos trastornos se encuentran trastorno de pánico, trastorno de ansiedad generalizada, trastorno mixto ansioso depresivo, otro trastorno mixto de ansiedad, otros trastornos de ansiedad especificados y trastorno de ansiedad sin especificación. El trastorno por pánico consiste en la aparición repentina de la ansiedad en su máxima intensidad. La típica crisis se presenta generalmente de modo repentino, sin síntomas previos de aviso. No es raro que se desencadene durante el sueño, despertándose el paciente con los síntomas en toda su intensidad. Estas crisis se viven por el paciente como una señal de muerte inminente. La intensidad de sufrimiento es equivalente a la de alguien que nota que va a morir. Se acompaña de síntomas corporales de pánico, taquicardia, palpitaciones, respiración acelerada,
sensación de ahogo o falta de aliento, náuseas o molestias abdominales, mareo, desmayo o aturdimiento, palidez, manos y pies fríos, sensación de opresión precordial, que en ocasiones llega a ser dolor precordial, sudoración, parestesias como sensación de entumecimiento u hormigueo, miedo a perder el control o volverse loco y miedo a morir. La crisis suele durar unos minutos, pero puede persistir durante horas. Es tan viva la sensación de peligro para la vida durante la crisis, sobre todo por el dolor precordial, que el paciente acude a varios médicos, no quedando tranquilo si se le afirma que no tiene nada del corazón, pues no le parece posible que síntomas tan alarmantes como los suyos no tengan una causa orgánica grave. Los síntomas pueden desarrollarse en cascada durante periodos de pocos minutos. Por espacio de un mes después de ocurrir un ataque, el paciente debe mostrar un significativo cambio de conducta que traduce su preocupación por la posibilidad de un nuevo ataque o por las repercusiones a largo plazo que ello pueda tener. El rasgo fundamental del trastorno de pánico es la ocurrencia repetida de ataques de pánico, situacionalmente predeterminados, sin base orgánica demostrable. El comienzo tiene lugar típicamente en la mitad de la segunda década de la vida. El criterio cuantitativo para el diagnóstico de trastorno por pánico es un mínimo de 4 ataques en 4 semanas, o 1 o más seguidos de un mes de intenso temor anticipatorio. Cada ataque debe presentar por lo menos 4 de los síntomas enumerados anteriormente. El carácter súbito del ataque es indispensable para el diagnóstico. En general, el diagnóstico de trastorno por pánico requiere de la evaluación del complejo sintomático global y de la identificación de un patrón clínico característico, más que de componentes individuales. Revisa en el CD de la asignatura el diagnóstico diferencial de los trastornos por pánico. Los trastornos por ansiedad generalizada son manifestaciones permanentes, pero más leves de ansiedad. Los síntomas no se presentan de forma tan aguda, producen una sensación de malestar generalizado y suelen ser palpitaciones, palidez, ganas de orinar, diarrea, sudor, temblor, dificultad para concentrarse, hablar o incluso para respirar. Para el diagnóstico de este trastorno, lo primero que se debe observar es que el sujeto haya estado padeciendo la mayoría de los días por no menos de 6 meses. El rasgo esencial del trastorno es desde luego la ansiedad excesiva, sin base realista, y la preocupación exagerada o desproporcionada frente a circunstancias o situaciones no necesariamente alejadas de lo cotidiano. A su vez, el individuo tiene que haber tenido dificultades para controlar ese estado de constante preocupación y aprehensión, acompañados de al menos otros 3 síntomas, tales como inquietud, fatiga prematura, desconcentración, irritabilidad, tensión muscular y trastornos en el sueño. En el trastorno mixto ansioso-depresivo están presentes síntomas de ansiedad y de depresión, pero ninguno de ellos predomina claramente ni tiene la intensidad suficiente como para justificar un diagnóstico por separado, cuando ambas series de síntomas
depresivos y ansiosos estén presentes y sean tan graves como para justificar un diagnóstico individual, deben recogerse ambos trastornos y no debería usarse esta categoría. Revisa en tu CD las características clínicas y el manejo de este trastorno. El trastorno obsesivo-compulsivo se caracteriza por la inusitada aparición de vivencias irracionales, experimentadas como impuestas y extrañas al yo, y que producen angustia, malestar y disgusto. La característica esencial de este trastorno es la presencia de pensamientos obsesivos o actos compulsivos recurrentes. Casi siempre está presente un cierto grado de ansiedad y existe una íntima relación entre los síntomas obsesivos, en especial pensamientos obsesivos, y la depresión. Los enfermos con trastornos obsesivos compulsivos tienen a menudo síntomas depresivos, y en enfermos que sufren un trastorno depresivo recurrente, a menudo se presentan pensamientos obsesivos durante sus episodios de depresión. La edad de inicio más frecuente es la adolescencia y la juventud temprana. El 65% de casos se presenta antes de los 25 años y menos del 15% después de los 35 años. La edad promedio de inicio es de 20 años. La personalidad premórbida, solo entre 50 y 70%, tiene rasgos obsesivos, lo cual confirma el hecho de que no todos los sujetos con trastorno anancástico de la personalidad, antes conocido como personalidad obsesiva, desarrollan la enfermedad. Estudios recientes señalan una equiparidad de sexo, su mayor frecuencia en las clases altas y medias, así como en personas de buena capacidad intelectual y un elevado o mediano nivel cultural. Algunos autores estiman que en el 66% de casos existen factores desencadenantes psicológicos y o sociales. El curso es variable y en ausencia de síntomas depresivos significativos tienden más a la evolución crónica. Los trastornos obsesivos compulsivos se clasifican en: con predominio de pensamientos o rumiaciones obsesivos, con predominio de actos compulsivos o rituales obsesivos, con mezcla de pensamientos y actos obsesivos, otros trastornos obsesivo-compulsivos y trastorno obsesivo-compulsivo sin especificación, con predominio de pensamientos o rumiaciones obsesivos. Se caracterizan por ideas, imágenes mentales o impulsos a actuar y tienen infinidad de modalidades como rumiaciones de recuerdos, cálculos aritméticos innecesarios, descomposición de palabras en sílabas, repetición de tonadillas o representaciones angustiosas. Su contenido es muy variable, pero se acompañan casi siempre de malestar subjetivo. Por ejemplo, a una mujer le puede atormentar el temor de no poder resistir en algún momento el impulso de matar al hijo querido. Con predominio de actos compulsivos se caracterizan por manifestaciones conductuales que se relacionan con la limpieza, como lavarse las manos para asegurarse de que se ha evitado una situación peligrosa, tocar objetos o realizar rituales complejos. En la conducta manifiesta subyace por lo general un miedo a ser objeto o motivo de un peligro, y el ritual
es un intento ineficaz o simbólico de conjurar ese peligro. Los rituales compulsivos pueden ocupar muchas horas de cada día y suelen acompañarse a veces de una marcada incapacidad de decisión y de un enlentecimiento. En conjunto, son tan frecuentes en un sexo como el otro, pero el lavado de manos ritual es más frecuente en las mujeres y el enlentecimiento sin repeticiones es más común en los varones. Por último, con mezcla de pensamientos y actos obsesivos se presentan tanto pensamientos obsesivos como compulsiones. Para un diagnóstico definitivo deben estar presentes y ser una fuente importante de angustia o de incapacidad durante la mayoría de los días, al menos durante 2 semanas sucesivas, síntomas obsesivos, actos compulsivos o ambos. Los síntomas obsesivos deben tener las características siguientes. Son reconocidos como pensamientos o impulsos propios. Se presenta una resistencia ineficaz a por lo menos uno de los pensamientos o actos. La idea o la realización del acto no deben ser en sí mismas placenteras, o sea, el simple alivio de la tensión o ansiedad no debe considerarse placentero en este sentido. Los pensamientos, imágenes o impulsos deben ser reiterados y molestos. Debes revisar por el CD de la asignatura el diagnóstico diferencial. Los trastornos disociativos de conversión, el rasgo común que comparten es la pérdida parcial o completa de la integración normal entre ciertos recuerdos del pasado, la conciencia de la propia identidad, ciertas sensaciones inmediatas y el control de los movimientos corporales. En los trastornos disociativos, la capacidad para ejercer un control consciente y selectivo se ha perdido en un grado que puede variar de día en día o de hora en hora. Tiene un origen psicógeno y una estrecha relación temporal con acontecimientos traumáticos, problemas insolubles o insoportables o relaciones interpersonales alteradas. El término conversión se utiliza ampliamente para algunos de estos trastornos e implica que sentimientos no satisfactorios originados por los problemas y conflictos que el enfermo no puede resolver se transforman de alguna manera en síntomas. Suele referirse que el comienzo y la terminación de los estados disociativos es repentino. Todos los tipos de estados disociativos tienden a remitir al cabo de unas pocas semanas o meses, en especial si su comienzo tuvo relación con un acontecimiento biográfico traumático. Pueden presentarse estados más crónicos, en particular parálisis y anestesias, si el comienzo está relacionado con problemas insolubles o dificultades personales. Los enfermos con trastornos disociativos presentan a veces una negación llamativa de problemas o dificultades personales que son obvios por los demás y cualquier problema es reconocido como tal. Se le atribuye a los síntomas disociativos. Se clasifican en amnesia disociativa, fuga disociativa, estupor disociativo, trastornos de trance y de posesión, trastornos disociativos de la motilidad voluntaria y de la sensibilidad, anestesias y pérdidas sensoriales disociativas, trastorno de personalidad múltiple y otros que pueden revisar en el CD de la asignatura. En la amnesia disociativa o amnesia psicógena, la característica principal de este trastorno es la pérdida de memoria, en general para hechos recientes importantes, no debida a un trastorno mental orgánico. La amnesia se centra habitualmente alrededor de acontecimientos traumáticos, tales como accidentes o duelos inesperados, y suele ser parcial y selectiva. La extensión y alcance de la amnesia varía a menudo de día en día, pero hay un núcleo común persistente que no puede ser recordado en estado de vigilia. Los estados afectivos que acompañan a una amnesia psicógena son muy variados
pero es rara una depresión grave. Puede presentarse perplejidad, angustia y diversos grados de un comportamiento de búsqueda de atención, pero a veces es sorprendente una tranquila aceptación del trastorno. Los adultos jóvenes son los más frecuentemente afectados, siendo ejemplos extremos los casos de varones sometidos al estrés del combate. La fuga disociativa o fuga psicógena tiene todas las características de una amnesia disociativa, a la que se añade un desplazamiento intencionado lejos del hogar o del lugar de trabajo, durante el cual se mantiene el cuidado de sí mismo. En algunos casos puede asumirse una nueva identidad, por lo general solo por unos pocos días, pero a veces incluso durante largos periodos de tiempo y con un grado sorprendente de aparente autenticidad. Los desplazamientos suelen ser a lugares previamente conocidos y de cierto significado afectivo para el enfermo. Aunque existe una amnesia para el periodo de fuga, el comportamiento del enfermo durante ella puede ser aparentemente normal. En el estupor disociativo, el comportamiento del enfermo satisface las pautas de estupor, pero la exploración clínica y la anamnesis ponen de manifiesto la falta de una etiología somática. Este contenido debes revisarlo por el CD de la asignatura. El trastorno de trance o posesión se caracteriza por una pérdida temporal del sentido de la identidad personal y de la plena conciencia del entorno. En algunos casos, el enfermo actúa como poseído por otra persona, espíritu, deidad o fuerza. La atención y la conciencia del entorno pueden limitarse a solo uno o dos aspectos inmediatos, y a menudo se presenta un pequeño pero reiterado conjunto de movimientos, posturas y manifestaciones expresivas. Se incluyen aquí solo aquellos estados de trance que son involuntarios o no deseados, que interfieren en la actividad cotidiana porque tienen lugar al margen o son una prolongación de ceremonias religiosas o culturales aceptadas. Los trastornos disociativos de la motilidad voluntaria y de la sensibilidad se caracterizan por una pérdida o alteración de las funciones motriz o de la sensibilidad, generalmente cutánea, de acuerdo con las cuales el enfermo parece tener una enfermedad somática, pero no puede encontrarse ninguna que explique los síntomas. Aunque los problemas o conflictos pueden ser evidentes a terceros, el enfermo suele negar su existencia y atribuye cualquier molestia a los síntomas o a la incapacidad derivada de ellos. El grado de incapacidad de estos síntomas puede variar de una circunstancia a otra, dependiendo del número y el tipo de las personas presentes. O sea, puede haber una cierta proporción de búsqueda de atención. Puede ser sorprendente, pero no es constante, una tranquila aceptación llamada bella indiferencia. En el trastorno de identidad disociativa o personalidad múltiple, la manifestación esencial es la existencia de dos o más identidades o personalidades, cada una de las cuales asume el control del comportamiento del sujeto a su turno. A menudo, el estrés psicosocial produce la transición de una identidad a otra. Cada una de las personalidades que emerge suele tener un nombre y características distintas de la original. Debes revisar por el CD de la asignatura las otras formas clínicas de los trastornos disociativos, así como el diagnóstico positivo. En los trastornos somatomorfos se destacan como rasgo característico síntomas físicos que sugieren una condición médica general y que no son explicados completamente por una enfermedad física ni por otros trastornos del comportamiento y las emociones. No se encuentran bajo control voluntario del paciente ni son intencionales y no existen condiciones médicas generales diagnosticables que expliquen los síntomas. El curso del trastorno es crónico y fluctuante y suele acompañarse de interferencias duraderas de la actividad social, interpersonal y familiar. En estos trastornos aparecen con frecuencia comportamientos de demanda de atención de tipo histriónico.
para convencer a los médicos de que su enfermedad es de naturaleza somática y búsqueda de exploraciones adicionales con resultados negativos y solicitud de continuas garantías de salud, aparecen generalmente en la edad adulta, cuando el comienzo y la evolución de los síntomas guarda relación con acontecimientos biográficos desagradables o conflictos. El enfermo ofrece resistencia a la posibilidad de que las molestias tengan un origen psicológico, aún en presencia de síntomas depresivos o ansiosos evidentes. Los trastornos somatomorfos más frecuentes en dependencia de las características clínicas son el trastorno de somatización, el trastorno hipocondríaco, el trastorno de dolor persistente somatomorfo, la disfunción vegetativa somatomorfa y el trastorno somatomorfo indiferenciado. A continuación, relacionaremos los trastornos de somatización, hipocondríaco y el dolor persistente somatomorfo, y te recomendamos revisar en tu CD sobre el tema las disfunciones vegetativas somatomorfas y el trastorno somatomorfo indiferenciado. El rasgo más destacado del trastorno de somatización es la existencia de síntomas somáticos múltiples, recurrentes y variables, que por lo general han estado presentes durante varios años. Los síntomas pueden afectar a cualquier parte o sistema corporal, pero los más frecuentes son molestias gastrointestinales con dolor, meteorismo, regurgitación, vómitos, náuseas, entre otras, y dérmicas con prurito, quemazón, hormigueo, entumecimiento, comezón, dolor y enrojecimiento. Las quejas sexuales y menstruales son frecuentes y en muchas ocasiones están presentes síntomas depresivos o ansiosos, tan importantes que pueden justificar un tratamiento específico. La mayoría de los enfermos han seguido un largo y prolongado camino a través de servicios de medicina primaria y especializados en los que se han llevado a cabo múltiples exploraciones con resultados negativos e intervenciones infructuosas. El trastorno hipocondríaco tiene como característica esencial la preocupación persistente de la posibilidad de tener una o más enfermedades somáticas graves progresivas, con quejas somáticas o por preocupaciones persistentes sobre el aspecto físico. Con frecuencia el enfermo valora sensaciones y fenómenos normales o frecuentes como excepcionales y molestos, centrando su atención casi siempre sobre uno o dos órganos o sistemas del cuerpo. Suelen estar presentes ansiedad y depresión intensas, lo que puede justificar diagnósticos adicionales. El grado de incapacidad que deriva del trastorno es variable y así, mientras que en unos enfermos dominan o manipulan a su familia y a su entorno social a través de sus síntomas, una minoría mantiene un comportamiento social virtualmente normal. En el dolor somatomorfo persistente, la queja predominante es la persistencia de un dolor intenso y penoso, que no puede ser explicado totalmente por un proceso fisiológico o un trastorno somático. El dolor se presenta con frecuencia en circunstancias que están relacionadas con conflictos o problemas, que dan lugar a un aumento significativo del apoyo y la atención que recibe el enfermo por parte del médico o de otras personas. El diagnóstico diferencial debe realizarse con la elaboración histriónica de un dolor de causa orgánica y de la disfunción vegetativa somatomorfa. En el tratamiento integral se debe destacar que estas afecciones son de tratamiento por parte del médico integral comunitario en la atención primaria de salud, con el uso combinado de recursos psicológicos, biológicos y sociales. Los recursos psicológicos constituyen el pilar fundamental en el tratamiento de estos trastornos, dentro de los cuales contarás con las técnicas de psicoterapia individual, familiar y grupal que puedes usar en la comunidad. Dentro de los recursos biológicos, los medicamentos más usados son la mitriptilina
y los tranquilizantes de tipo de las benzodiazepinas, en dependencia de la sintomatología presente y por un periodo limitado de tiempo, según sus acciones y efectos secundarios. En la actualidad, se recomienda el uso de los inhibidores de la recaptación de la serotonina y otros antidepresivos y tranquilizantes de nueva generación. Podrás incluir la terapia ocupacional y los recursos implícitos en la comunidad dirigidos a fortalecer la red de apoyo familiar y social o parte de los recursos sociales de que dispones. Para los tratamientos específicos de cada entidad, te recomendamos revises el CD de la asignatura, en particular en el trastorno de ansiedad fóbico y en el obsesivo compulsivo. Los trastornos neuróticos secundarios a situaciones estresantes y somatomorfos son una afección funcional psicógena que facilita la expresión desproporcionada de ansiedad ante contingencias ambientales poco trascendentales. Son producidos por un aprendizaje anormal sobre cierta predisposición constitucional, desarrollados en la interacción del individuo con el medio. En la patogenia intervienen factores ambientales y constitucionales, mecanismos conscientes e inconscientes y diferentes modalidades de aprendizaje establecidas en las distintas etapas de la vida. En los cuadros clínicos se destacan las alteraciones en las distintas esferas psicológicas que caracterizan las formas clínicas de estos trastornos. En el manejo integral de estos trastornos por parte del médico integral comunitario se debe priorizar el uso de la psicoterapia, combinada con el tratamiento psicofarmacológico en los casos que los requieran, además de accionar en el fortalecimiento de la red de apoyo familiar y social. Sin negar la reconocida importancia de lo biológico, existen habilidades que dependen de la estimulación y del aprendizaje desde etapas tempranas de la vida. El estrecho vínculo madre-hijo es proveedor de la seguridad básica afectiva para el niño, al igual que todo el sistema familiar y el entorno que pueden estimular o frenar el desarrollo armónico de la personalidad. Por lo que en la salud mental infanto-juvenil, los factores socioculturales son de trascendencia fundamental en la prevención y tratamiento de los trastornos del aprendizaje, del desarrollo, del comportamiento y las emociones que serán objeto de estudio en la próxima actividad.